Doctor Luis Carlos Ugalde, bueno, ya más o menos planteamos un contexto general del desánimo, de la tempestad que está cosechando el viento que sembró la Secretaría de Hacienda con el presupuesto de egresos que se va a discutir y se va a aprobar seguramente en la Cámara de Diputados. Y decíamos, Luis Carlos, que suele ser el tema económico, financiero, del presupuesto y demás, un tema árido. Porque se habla de déficit, de superávit, de crecimiento económico, de Producto Interno Bruto, términos que no manejamos cotidianamente, pero sí entendemos los efectos sociales, públicos que puede tener en una sociedad como lo que está ahora ocurriendo. Primero te saludo. Hola Pepe, ¿cómo estás? Pues mira, yo creo que para la ley de ingresos que se está aprobando en estos momentos y el presupuesto que seguramente se va a aprobar el sábado o el domingo, hay dos visiones para verlo. Uno es el balance fiscal. Y en el ¿A ti te parece adecuado? Es una lectura y ahí todos los mercados han reaccionado positivamente porque se trata de un presupuesto equilibrado, conservador, fiscalmente creíble. Prudente. Y eso me parece que le ha dado palomitas al nuevo gobierno y los mercados han reaccionado bien. ¿Da confianza? Da confianza si se respeta en su ejercicio y yo creo que se va a respetar más o menos. De tal forma que en ese sentido creo que es algo positivo. Sí, y qué bueno. Pero el otro tema aún más importante es el impacto de ese presupuesto sobre el desarrollo, el empleo, la desigualdad, la pobreza, etcétera, etcétera. Y ahí no lo sabemos, Pepe. Y te voy a dar un ejemplo. Se pone un fondo de 43,000 millones de pesos para el nuevo programa icónico del nuevo gobierno, que son Jóvenes Construyendo el Futuro, que es el de aprendices. Pero no sabemos cuál padrón de beneficiarios va a haber, no sabemos las reglas de operación, no sabemos nada porque no hay todavía nada, es decir, no hay beneficiarios. Ayer nos decía alguien en la internet, las redes están bravas, decía, acaban de aumentar el salario mínimo a 102 pesos y pedacito. Esto equivaldría más o menos a un sueldo de 3,100 pesos al mes. Pero la ayuda que se va a brindar a los jóvenes en busca de futuro, construyendo futuro, es decir, los jóvenes que no trabajan y estudian van a ganar más que los que trabajan 8 horas. Así es. Van a ganar, por decir algo, 3,600 pesos al mes, contra 3,100 que va a ganar alguien que se soba el lomo 8 horas. Es una contradicción, pero es bien observado. Es decir, y yo creo que el nuevo gobierno tiene un espíritu de compensación a quienes han sido marginados. Pero no sabemos cuál va a ser el resultado de estos incentivos que luego pueden ser perversos. Es decir, lo que acabas de decir, bueno, mejor soy nini o mejor prolongo mi estadía en el desempleo. Claro, este es un comentario bastante tecnócrata y sí. Muchos de quienes nos oyen van a decir, Pepe y Luis Carlos están opinando desde el estudio de la radio, porque la verdad es que esto sí va a ayudar a muchos jóvenes, pero también va a generar distorsiones y no sabemos si el gobierno va a poder ubicar, saber dónde están, quiénes son, cuáles son los mecanismos para que sean entrenados en empresas, si esos después van a ser jóvenes desempleados que van a poder encontrar un empleo, cuánto va a ir creciendo. Entonces pongo este ejemplo simplemente para decir que sea fiscalmente responsable no necesariamente significa que sea un presupuesto que va a tener un impacto sobre la realidad. Y voy a poner un ejemplo de los últimos 20 años. En los últimos 20 años el presupuesto federal creció al doble en términos reales. El presupuesto de gasto social se triplicó en términos reales y sin embargo los indicadores de pobreza, de desigualdad y de marginación se han mantenido más o menos igual. Se han reducido la pobreza extrema, se ha mejorado la cobertura de servicios, pero la estructura de desigualdades se mantiene. Entonces, que se le dedique mucho más dinero a temas sociales no necesariamente significa que va a tener impacto. Y lo que yo comentaba en este artículo que comentas, hay muy poco tiempo para analizarlo. Y esto va a convertirse en un cheque en blanco a López Obrador, igual que en el pasado, Pepe. Y entonces, seguramente el sábado o domingo se va a aprobar con muy pocos cambios y no sabemos qué va a pasar sobre la marcha. Por eso dices que la Cámara de Diputados, que tiene esa responsabilidad de debatir, discutir y aprobar o desaprobar, ¿se está viendo al ombligo? Se ha visto al ombligo durante los últimos 20 años, en parte por la
por los moches. Los moches fueron una industria que distorsionó mucho la labor de los legisladores. Una cosa positiva de lo que ocurrirá pasado mañana es que dicen, y hay que esperar para ver si cumplen, de que no va a haber ya esta asignación directa de diputados a gobiernos estatales, municipales. Eso es lo que se ha comprometido el gobierno, eso es lo que se ha comprometido Mario Delgado, el coordinador de diputados de Morena, pero cuando vas a la Cámara te dicen internamente, aquí los que más se oponen a erradicar los moches son los legisladores de Morena, porque hicieron campaña en ocasiones prometiendo esos fondos de ayuda a sus estados y municipios. ¿Eso quién lo inventó? Esto se gestó durante Vicente Fox. Esto lo gestó durante el gobierno de Fox y fue básicamente durante el periodo en donde Mario Fabo Beltrones fue presidente de la Cámara de Diputados, que junto con el PRD tenían mayoría y el PRI y el PRD se pusieron a etiquetar, descubrieron que era un buen negocio hacerlo, Después se gestó el cobro de comisión para canalizar dinero, lo continuó con el gobierno de Felipe Calderón y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se institucionalizó, se crearon fondos y se le dijo a cada diputado, tú puedes repartir 20 o 30 millones a quien quieras. Y ahí se gestó una industria que no son todos. La industria del moche. No fueron todos, pero sí se generó una distorsión. ¿Eso se erradicará? Probablemente sí, Pepe, por una razón muy simple. El gobierno no necesita de la oposición para aprobar su presupuesto. Y Morena puede votar por sí mismo y aprobarlo. No necesita dar canonjías a los diputados de oposición para que voten su presupuesto. Por cierto, hoy en la mañana López Obrador dijo algo que estoy totalmente de acuerdo. Dijo, yo no aspiro a la unanimidad en la aprobación del presupuesto. Sospeche si yo tuviera unanimidad en mi presupuesto. Y esto contrasta mucho con algo que solían presumir los presidentes del PAN y del PRI. Este presupuesto se aprobó por unanimidad, pero esa unanimidad, Pepe, nos costaba muy caro porque era muchas veces a costa de los moches. Y ahora que López Obrador no quiere hacerlo, dice, pues no voten por mi presupuesto. Sospechen de mí si busca la unanimidad como era en el pasado. Ahora, Morena hoy es un partido hegemónico. Sí. Como lo fue hace 30 años, hace 20 años el PRI. Sí. Entonces, la cara buena de la moneda de este presupuesto es que a lo mejor no hay moches. La cara mala es que va a ser una suerte de imposición, como era antes de 1997, donde el PRI en ocasiones concedía, hacía favores, pero en el fondo el presupuesto del presidente era aprobado casi en sus términos. Yo tengo la impresión de que en este momento, por las razones como está configurado los tiempos, va a ser algo muy semejante al pasado. Y esto es una mala noticia, porque si el nuevo gobierno ha anunciado una nueva era, un nuevo estilo de hacer política, una cuarta transformación. Yo creo que la hegemonía de Morena debería venirse acompañada de una negociación inteligente, escuchar, y por los tiempos apretados lo que estamos viendo en muchos temas es que lo que ocurre es pues la aplanadora que antes tenía el PRI. Entonces este tema es muy importante señalarlo. Si Morena quiere ser una hegemonía democrática, y es una hegemonía democrática de origen, pero si quiere serlo en la práctica, Morena tiene que encontrar un modo para transformar su apoyo a su gobierno, pero escuchar a los demás y no actuar con la soberbia o con el desdén que en ocasiones lo hizo el PRI hace 25 años. Gracias, Luis Carlos, como siempre. Gracias, Pepe.